Estamos aquí de vuelta en Buenos Días, Wall Street. Como hemos conversado aquí, los últimos datos laborales de Estados Unidos sorprendieron con una fuerte revisión a la baja, lo que ha generado dudas sobre la solidez de la economía. Al mismo tiempo, la tensión con Venezuela está escalando con un despliegue militar en el Caribe. Para ello, queremos entender cómo se cruzan estos dos frentes aquí con el economista Federico Alves. Para ello, Federico, bienvenido a Comercio TV. Mira, muchas gracias por invitarme, ¿no? Yo creo que las dos cosas, la contracción de la economía que es brutal en este momento, y la amenaza de guerra a Venezuela, lejos de estar desconectadas, son realmente dos caras de la misma moneda. Te voy a explicar cómo lo veo yo. Siempre que un presidente ve que sus números en las encuestas se derrumban, que la economía se contrae, que está cayendo toda la confianza de la población en la economía, que hay un estado de desesperación, ¿qué es lo que hacen en Estados Unidos siempre? Bueno, declarar una guerra. Porque la guerra, por supuesto, es una inmoralidad defenderla, ¿no? Porque la gente muere en una guerra. Pero desde el punto de vista económico, la guerra siempre levanta la economía. Porque el Estado tiene que ordenar barcos, ordenar municiones, contratar gente. La movilización para una guerra siempre levanta la demanda agregada. Entonces, yo quiero que ustedes, los que nos están escuchando, piensen cuánto dinero debe gastar Donald Trump para conquistar y mantener controlado un país de 30 millones de habitantes que tiene 980.000 kilómetros cuadrados. Ese es un país que es muy grande, es un país gigantesco desde el punto de vista del territorio, aunque la mayor parte de la población vive del Orinoco hacia el norte. De todos modos, si los Estados Unidos realmente toman Venezuela, que no lo podemos dudar, la pueden tomar en 2-3 días o en muy poco tiempo pueden tomar control del país por el poder militar tan fuerte que tienen los Estados Unidos. Ahora, desde ese momento, el presidente comenzaría a gastar sin control del Congreso, porque en Estados Unidos, como todos sabemos, cuando hay un problema militar, esos gastos, ese presupuesto del Pentágono para una guerra o un enfrentamiento, aunque no se llame guerra legalmente, sería una incursión, eso no pasa por ningún control del Congreso. El presidente puede gastar en forma ilimitada. Esa es la cultura política norteamericana. Entonces, si el presidente se ve forzado a gastar 10, 20, 30 mil millones de dólares más mensuales, eso levantaría la demanda agregada, subiría el nivel de empleo y permitiría que la población otra vez recupere la confianza en la economía. Entonces, yo creo que la amenaza de guerra a Venezuela solucionaría el problema económico norteamericano y levantaría los números de Donald Trump. Eso le permitiría al Partido Republicano mantenerse en el poder en las elecciones del midterms que viene el año que viene, porque todos sabemos que si los demócratas ganan esas elecciones y conquistan el Congreso, la Cámara de Diputados, bueno, Donald Trump está destituido. Absolutamente. Entonces, para poder salvar su presidencia, Donald Trump tiene que tomar Venezuela. Más o menos hay un encadenamiento lógico ahí, que lo hemos visto no solamente en Estados Unidos. Este es un principio general de la economía y de la guerra. Von Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y yo de mi parte digo que la guerra es la continuación de la economía por otros medios. Interesante. Qué interesante lo que estamos entendiendo y aprendiendo de ti, Federico. Y lo que ahorita estamos viviendo en estos momentos, en el caso de Venezuela, desde su perspectiva, ¿cómo debería propiamente reaccionar Venezuela para evitar que esta tensión se derive en una intervención de los Estados Unidos? Mira, nosotros los que tenemos cierta audiencia en Venezuela estamos pidiéndole desesperadamente, casi que llorando, a la camarilla gobernante, a Maduro, a Cabello, a Vladimir Padrino, que se vayan del país para donde los puedan recibir. Yo les ofrecí hacer la diligencia para que les den asilo en el Uruguay, porque tengo a muchos amigos en ese país que conocen al presidente Orsi, y bueno, Uruguay es un país que ha sido siempre muy solidario con Venezuela, y para
destrancar la crisis, para solucionar la crisis venezolana, pudiera concederle un asilio dorado a la camarilla gobernante. Pero hasta ahora no hay una sola señal de que el régimen venezolano va a aceptar una transición al legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio del año pasado, que todo el mundo sabe que ganó la oposición y ganó Edmundo González Urrutia. Y la arquitecta de esa victoria se llama María Corina Machado. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos no piensan aflojar aparentemente, no hay ninguna señal de que se resquebrajen la confianza que tienen en seguir en el poder, entonces yo creo que los Estados Unidos, en lo que terminen el periodo de entrenamiento que tienen en Puerto Rico, porque ustedes no saben lo que está sucediendo en Puerto Rico. Ahí hay más de 100.000 hombres siendo entrenados para un desembarco anfibio y para guerrilla urbana, toma de ciudades. Es decir, hay un entrenamiento de la parte más elitesca de las Fuerzas Armadas norteamericanas que serviría para tomar perfectamente un país gigantesco. Entonces la guerra está en planeamiento. Yo diría que ya es inevitable, salvo que Maduro abandone el país en las próximas 48 horas, una semana. Si no, yo creo que sí va a haber una guerra, y una guerra muy delicada, porque Venezuela tiene ciudades de 6 millones de habitantes. Si el chavismo logra presentar una resistencia en los barrios populares, no en la clase media, porque la clase media los detesta, pero imagínense ustedes, para controlar una población que sería 1 o 2 millones de personas contra los norteamericanos en las ciudades más grandes, entonces los americanos van a tener que bombardear, van a tener que tomar medidas brutales que pueden llevar a una circunstancia muy dolorosa para nuestros pueblos, porque nosotros somos parte del pueblo latinoamericano, la gente de clase media, la gente de clase humilde, todos somos una familia, y a mí no me gustaría ver masacres en Venezuela, pues no odiaría ver tal cosa. Federico, interesante, hablas de Venezuela, ahora también lo que está sucediendo en Puerto Rico. Estados Unidos desplegó destructores, aviones F-35 y submarinos cerca de Venezuela, incluso con un ataque en lo que fue el Caribe. ¿Qué mensaje dirías tú Washington está buscando enviar con esta estrategia militar? Bueno, el mensaje es que van en serio, pero los destructores y el submarino y todo ese despliegue naval simplemente es para evitar que lleguen refuerzos militares y equipo militar desde Irán y Rusia. Eso es un bloqueo naval para cualquier embarcación. Imagínate, por ejemplo, que Irán decida enviar un barco carguero con misiles, equipos antiaéreos. Todo ese tipo de cosas lo van a bloquear para que no llegue al país. Hay un bloqueo naval, para cualquier embarco militar. Y está funcionando porque no han podido conseguir refuerzos, ni equipos, ni nada, ninguna forma de apoyo militar ha podido entrar a Venezuela. Venezuela en este momento está rodeada por los Estados Unidos. Y entonces, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, se está dando un compás de espera a ver si esta gente se va del país y hay una transición. Pero no hay señales de ninguna transición, es decir, que por ahora vamos directo a una confrontación por primera vez entre el ejército norteamericano y un país sudamericano. Nunca se había visto tal cosa. Qué bien, Federico. Incluso vamos a volver aquí a los Estados Unidos. ¿Cómo estamos interpretando esa revisión de 911,000 empleos menos en la economía aquí en los Estados Unidos? ¿Y qué propiamente señales está mandando este hecho de que en agosto apenas se sumaran 22,000 empleos y que incluso pues en junio se mostraron más pérdidas? Bueno, mira, esta reducción brutal de la demanda de empleo y del empleo en sí mismo está ligada a la expulsión de más de 10 millones de personas que eran inmigrantes, pero eran contribuyentes al fisco, eran compradores de bienes y servicios, compraban casas, pagaban renta. Aquí se han ido de este país varios millones de personas por el miedo que le tienen a la política migratoria. Entonces, ¿qué pasa? Eso reduce la demanda agregada. Entonces, esta política tan agresiva contra los inmigrantes que tiene Donald Trump está afectando a la economía de una forma directa.
Y no sabemos si esto va a causar una recesión, porque la recesión, como te digo, se cura con una guerra. Pero si no hay una guerra y no hay un gasto, una elevación del gasto público, entonces puede venir una recesión que es como un efecto dominó. Puede haber empresas que ya no puedan producir lo suficiente como para mantenerse funcionando, viene más desempleo, y la economía puede darse vuelta y comenzar una recesión terrible. Inclusive pudiera llegar a parecerse a la del año 29. Ojalá que no. Wow, qué fuerte, Federico. Es más, con eso que nos comentas y con un mercado laboral que se está mostrando también más débil, ¿cómo crees tú que pueda reaccionar ya la Reserva Federal en la reunión que tendrá este mes de septiembre? Hay mucha presión para que bajen los tipos de interés, pero yo creo que no lo harán. Te digo por qué. La única herramienta que tiene la Federal Reserve para controlar la inflación es la política monetaria, bajar o subir, mover las tasas de interés. Como los aranceles están subiendo y el efecto de estos aranceles se van a ver en los próximos 6 meses, la Federal Reserve no le va a echar gasolina al fuego, que sería bajar las tasas de interés. Ellos van a controlar la inflación por medio de mantener la tasa de interés alta. Y ahí está la gran tragedia. La tragedia es que la economía se está contrayendo por la política inmigratoria de Donald Trump y simultáneamente suben los aranceles, que sube la inflación y la Federal Reserve no puede bajar las tasas de interés porque si no se dispara la inflación. Entonces es como una tormenta perfecta. Por eso es que digo que es muy peligroso porque todos los factores apuntan a que viene un descalabro de la economía brutal a más tardar en un año. Federico, con eso que tú dices, que es bastante fuerte, ¿dirías tú entonces que la guerra contra el cartel de los soles es conveniente para los Estados Unidos en su economía en este momento? Y lo es. Desgraciadamente me cuesta mucho reconocer esto, pero la guerra levanta la economía. Porque la economía se levanta cuando hay gasto público, cuando aumenta el gasto público. Y la economía no le interesa si es una persona comprando un televisor o el Estado ordenando un fusil. Eso es gasto. Y el gasto levanta la economía y sube el empleo. Entonces, los Estados Unidos solucionarían todos sus problemas declarando una guerra a Venezuela, que no puede resistirse, por supuesto. Venezuela la perdería en pocos días, en pocas horas. Pero una vez que gane los Estados Unidos, el costo de mantener el país bajo control sería muy alto en términos financieros y eso permitiría que la economía se levante otra vez. Wow, entonces esto de cómo se mueve la economía, y me quedé pensando en lo que estábamos hablando hace un poquito acerca de la Reserva Federal. ¿Qué pasaría o qué podría sucederle al consumidor o a los inversionistas con una corrección dentro de la Reserva Federal o cualquier resultado que represente? Mira, en este momento yo no creo que la bolsa de valores vaya a bajar porque estamos en el medio de un proceso muy interesante de cambio de paradigma económico. Hay una gran inversión privada para levantar la inteligencia artificial y eso aumentará la eficiencia de todas las empresas norteamericanas. Entonces, aumentará la productividad. ¿Qué significa esto? Que las empresas norteamericanas van a generar el mismo producto con menos personal. Eso es todo el resultado de la inteligencia artificial y ya se está viendo. De hecho, las únicas áreas de la economía en donde sube el empleo en los servicios, como por ejemplo la salud, que no los puede reemplazar por inteligencia artificial. Todas las demás áreas de la economía están dejando de emplear gente. ¿Por qué? Porque la productividad de los que sí quedan dentro de la empresa aumenta exponencialmente. Entonces, la bolsa de valores no va a caer porque estamos transformando, estamos en un momento único en un siglo de cambio de paradigma. No sabemos hasta dónde va a llegar este cambio de paradigma, pero el mundo que veremos dentro de 10 años no se parecerá en nada al que tenemos hoy en día. Federico, has venido a despertar a todos más que el café negro de la mañana. Ahora, pensando en el panorama más amplio, ¿qué repercusiones pueden sentir los mercados a nivel internacional, los mercados internacionales de esta desaceleración laboral que estamos viendo y también en la economía de Estados Unidos? Porque sabemos que todo lo que pasa aquí a la final se siente como eco a nivel internacional.
Bueno, mira, hay mucha gente que piensa que el dólar va a estar bajo asedio, que los países van a dejar de requerir dólares. Yo creo que es al revés. Va a bajar la cantidad de dólares que salen de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? El mercado internacional, que sí todavía funciona en dólares, porque el yuan no es una manera libremente convertible, el dólar no tiene competencia a nivel internacional. Todo el mundo transa en dólares, pero van a haber menos dólares fuera de los Estados Unidos por la contracción americana y por los aranceles que bajan la demanda agregada. Entonces, ¿qué pasa? Lejos de crear una crisis de confianza en el dólar, va a haber un desespero por conseguir dólares para seguir manteniendo el comercio. Y eso va a hacer que el dólar se vuelva escaso, y cuando una cosa se vuelve escasa, sube su demanda y sube su precio. Ahí está el problema. Entonces, los países nuestros van a sufrir más porque ellos tienen que pagar su deuda externa en dólares y no va a haber dólares. No se van a conseguir, no van a poder exportar a Estados Unidos. Brasil, por ejemplo, que era la locomotora de la economía latinoamericana, está prácticamente en un cierre de comercio con Estados Unidos por el problema político que tienen con Bolsonaro. Entonces, si Brasil deja de tener dólares, no va a poder comprarle a Argentina, no va a poder comprarle a Bolivia. Entonces viene el efecto dominó y el dólar se va a poner muy escaso, muy caro, y la gente va a hacer cualquier cosa por un dólar. Como decías, Federico, realmente lo que vamos a ver de aquí en los próximos 10 años va a ser un panorama completamente diferente al que vemos hoy en día. Eso pienso. Alejandro, ¿tienes alguna pregunta más? Cuéntanos, Federico, claro que sí. Bueno, yo diría que lo mejor que pueden hacer la gente es dejar de comprar cosas que no son imprescindibles en general. Por ejemplo, yo desde que me compré el Tesla en el 2022 a finales, no he cambiado de vehículo. Wow. Ni pienso cambiarlo por lo menos por 5 años más. ¿Por qué? Porque asumir una nueva deuda, y el Tesla mío lo pagué, por supuesto, en efectivo, o sea, no lo financié, pero no pienso invertir en un vehículo nuevo, que sería una de las cosas más comunes, porque yo siempre cambio el vehículo cada 2 años. En este momento pienso esperar 2 o 3 años más a ver qué va a pasar con la economía. Federico, con esto que nos estás contando, ¿no? Y un ejemplo tan clave incluso como lo que es un vehículo, es una parte necesaria del día a día. ¿Qué consejo le darías en este momento al inversionista y también a ese consumidor aquí estadounidense con lo que estamos viendo en la economía proyectarse de aquí a 5 años? Bueno, hay que seguir invirtiendo en las mismas empresas que conocemos, porque si el mundo cambia, son ellas los que lo van a cambiar. Microsoft, Tesla, Oracle, que acaban de mencionarlo, es una empresa muy interesante. Nvidia es una empresa que debiera realmente el gobierno norteamericano fiscalizarla, porque Nvidia es el único fabricante de los chips que hacen falta para la inteligencia artificial, que es lo que va a diferenciar los países dentro de los próximos 50 años. Entonces, Nvidia, no hay competencia para Nvidia. Desgraciadamente, no hay una empresa que pueda decir, bueno, va a salir Huawei con un chip más rápido en los chinos. No. Los chips de Nvidia son únicos y son los que le dan la ventaja a la economía norteamericana delante del resto del planeta. Entonces, y sigan invirtiendo ahí, porque pase lo que pase, esas empresas claves de tecnología nunca van ni a quebrar ni a desaparecer. Y lo estamos viendo porque, Federico, como tal, todo lo que es el sector tecnológico, básicamente, Nvidia propiamente, es lo que también ha sostenido grandemente al mercado bursátil. Pero fíjate, en Intel, por ejemplo, Intel es una compañía que el gobierno norteamericano acaba de volverse accionista de Intel, porque todos los estrategas saben que Nvidia está en los data centers, pero Intel está en las computadoras de la gente. Entonces también es una empresa sumamente estratégica. No puede quebrar en Intel. Intel está en todos los servidores de Estados Unidos y en todas las laptops y las computadoras que la gente tiene en la casa. El gobierno norteamericano ha reconocido la importancia de Intel y acaba de comprar el 10% de las acciones. El gobierno norteamericano. Mucha gente diría, bueno, pero los Estados Unidos, el liberalismo económico, no se meten en... No.
el Estado norteamericano funciona exactamente como la URSS cuando hay una empresa estratégica. Ahora, la más estratégica de todas es Nvidia. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo será que el gobierno norteamericano va a mantener un control de Nvidia estratégico? Porque es como decir, en una guerra mundial, la fábrica más grande de misiles. La guerra mundial es la guerra de la inteligencia artificial y Nvidia tiene todos los misiles de la inteligencia artificial. ¿Estás de acuerdo? Entonces, hablas en ese caso de ese 15% que Donald Trump hablaba de que iba a retener de todo lo que sea la ganancia de Nvidia. ¿Te refieres a eso, Federico? Yo diría que el Pentágono va a tener que controlar y apropiarse, si se quiere, de la tecnología central de Nvidia, porque ya anunciaron un chip nuevo que cambiará otra nueva revolución dentro de la revolución. Es un chip para el 2026 que soporta 10 veces más parámetros que el anterior. Es decir, eso es tan importante que si el gobierno norteamericano y el Pentágono no se apropian y analizan y son dueños de esa tecnología, estarían dejando de lado una tecnología más importante que una bomba nuclear de hidrógeno, por ejemplo. Es decir, el mundo se mueve. Esa es el arma de la civilización que viene por los próximos 50 años. El gobierno norteamericano va a tener que controlar Nvidia de alguna forma. Eso está, si yo lo estoy viendo de esa forma, lo están viendo todos los analistas que ya tomaron la decisión de controlar Intel, por ejemplo. Pero Nvidia es 20 veces más estratégica que Intel. Entonces hay que invertir en esas empresas. Nunca vamos a dejar de ganar dinero invirtiendo en las empresas que manejan la economía a nivel global, como Intel y Nvidia, por ejemplo. Federico, qué interesante, te lo digo en serio. Pero ahora, un último mensaje acerca del tema de Venezuela. También sabemos que es rico en tierras raras. Háblanos un poco más cómo tú proyectas o dirías que ves que se resuelva lo que actualmente se ve como un conflicto, pero que tú has venido a mostrarnos que de hecho es una oportunidad para la economía del país. Mira, Venezuela es el país, no en vano, era el país más rico de Latinoamérica por varios órdenes de magnitud. Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande, es petróleo pesado, pero si se mezcla el petróleo ligero de Guyana con el petróleo pesado de La Faja, se duplican los volúmenes. Venezuela puede sustituir la caída natural de las reservas de petróleo norteamericanas porque Estados Unidos produce mucho con el fracking, pero el fracking tiene un gran problema, que los pozos duran muy poco. Hay que seguir constantemente excavando nuevos pozos para poder seguir produciendo petróleo. Y el fracking tiene un segundo problema, que contamina el acuífero de una manera irreversible. Hay una gran presión de los ecologistas para que se suspenda el fracking. No lo van a hacer porque la industria petrolífera es la que más poder tiene en este país. Pero tomando control de la industria petrolera venezolana, no es que se lo van a robar, ellos lo van a pagar, pero lo van a controlar. Tomando control de la empresa petrolera venezolana y de las vastas reservas venezolanas, la economía norteamericana se dispara porque tendría mucho más petróleo que Arabia Saudita. En caso de que Arabia Saudita quede offline por cualquier problema militar que pase en el Medio Oriente, si los Estados Unidos controlan los campos petroleros venezolanos, no pasaría absolutamente nada. Pudieran abastecer a Europa, todos sus aliados, la industria norteamericana. Es decir, si los analistas del Pentágono están viendo lo que yo estoy viendo, la guerra con Venezuela resulta inevitable. ¿Por qué? Porque Maduro se cuadró con el otro lado, pero tiene demasiado petróleo. Y el petróleo lo necesitan los Estados Unidos a largo plazo. Entonces, ¿cómo pudieran los Estados Unidos dejar toda esa reserva de petróleo infinita en manos de un aliado de Irán, de Rusia, de China, de nuestros enemigos? Entonces, la guerra con Venezuela tiene una excusa narcotraficante, pero realmente es una solución para la economía norteamericana a largo plazo el poseer todas las riquezas que tiene Venezuela. Digo, no es que lo van a robar, no, simplemente se van a asegurar que cuando ellos lo necesiten esté disponible para comprarlo al precio de mercado, porque los Estados Unidos son un país muy honesto en ese sentido. Ellos cuando necesitan algo, te lo compran y te lo pagan con dólares, no hay ningún problema. Lo que no pueden aceptar los Estados Unidos es que esos bienes, esas materias primas vayan al otro lado del mundo, que fortalezcan a China, Rusia,
a Irán, a los enemigos de los Estados Unidos. Eso no se puede permitir. Excelente, Federico. De verdad que si tuviésemos más tiempo, nos quedaríamos más tiempo contigo. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Buenos Días Wall Street, en Comercio TV. Es tu casa, así que definitivamente vamos a tenerte más seguido aquí. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta luego, Federico. Y bueno, definitivamente un bloque bastante cargado de información. Señores, vamos a una pausa comercial y volvemos con más.